de ámbito de la política, pero desde la reflexión y el análisis, no solamente la información. Ahora el doctor Julio Jiménez en este lugar. Bienvenido, doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, importante auditorio. Pues sí, efectivamente ha sido una telenovela que ha demostrado la inmadurez, la falta de responsabilidad, la falta de planeación política, la falta de oficio político por parte del titular del Ejecutivo del Gobierno de Nuevo León, el señor Samuel García, que bueno, pues evidentemente nos dio una muestra de el autoritarismo, del abuso del poder, de la usurpación de funciones, de violar el Estado de Derecho, vulnerar la Constitución del propio Estado que gobierna. Y bueno, pues eso me queda claro que no es más que la consecuencia de un acuerdo inconfesable que tiene con el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Eso es alarmante, Iván, amable auditorio. Me queda claro que pues el señor Samuel García no es un hombre que entienda o que sea serio, no es un hombre que entienda de leyes, no es un hombre que entienda de honor ni de valor a la palabra. Él hace algunos años afirmaba que nunca dejaría el cargo, que jamás dejaría Nuevo León. Y bueno, pues ahora vemos con tanta vehemencia y con tanta convicción cómo es capaz de violentar el Estado de Derecho y vulnerar la propia Constitución del Estado de Nuevo León, que por cierto, él impulsó estas reformas, él echó a andar esta importante reforma a, obviamente, la Constitución neolonesa, y sin embargo ahora es prisionero o es víctima de su propia aplicación. Iván, permíteme hacer nada más dos aclaraciones. El señor Samuel García, de no haber sido, pues no sé si fue intimidado, si fue negociado, si fue amenazado, el gobernador interino que había sido nombrado en términos de lo que establece la propia Constitución por el Congreso del Estado de Nuevo León, permíteme decirlo y afirmarlo categóricamente, para nosotros los abogados, para los hombres y mujeres que sí conocemos y que sí entendemos del Estado de Derecho y sobre todo de los límites y los alcances de una Constitución, pues permíteme decirlo, la verdad es que el señor Samuel García se la pasó usurpando funciones, se la pasó violentando la Constitución, se la pasó, pues yo diría, negociando en lo oscurito con el Congreso de última hora, porque esta renuncia del gobernador interino, la verdad es, no sé si producto, consecuencia de una negociación inconfesable. La verdad es que ahora facilitar el regreso a Samuel García con la intervención o con el apoyo del Congreso del Estado, que por cierto es de oposición, mayoría de oposición, me parece algo que es consecuencia no de tender puentes ni de hacer política, es consecuencia de negociación de impunidad. Están negociando presupuesto y están negociando impunidad. Pero bueno, eso es la característica inequívoca de la clase política en México. Iván, lamentable, yo diría que es un capítulo vergonzoso, pero vamos a la parte fundamental, la parte electoral. Movimiento Ciudadano queda en un limbo pues electoral, porque evidentemente se queda sin candidato mediático, más allá de que nombren a algún candidato de última hora. Dante Delgado tendría que haberlo hecho hace algunas horas, yo diría hace unos días, porque el señor es senador de la República y el señor no podría estar pues de manera inmediata registrándose como candidato, salvo que exista el acuerdo con el Instituto Nacional Electoral y se dispense la temporalidad de 6 meses para que el señor como senador pueda separarse del encargo. De no ser él, tendríamos que ver cuál es la operación cicatriz que hacen al interior del Movimiento Ciudadano para destapar a alguien que venga a hacerle ahora el trabajo sucio a Andrés Manuel López Obrador, porque me queda claro que el Movimiento Ciudadano son los operadores políticos de una guerra sucia político-electoral dirigida, diseñada y orquestada desde Palacio Nacional. Así es que Dante Delgado y el Movimiento Ciudadano pues están hoy en un momento, yo diría, de mucha incertidumbre, de mucha, yo diría, desventaja frente a la estrategia que venía ya pues desarrollando en las redes sociales el señor Samuel García, que me queda claro que nos dio muestra de su inexperiencia, de su falta de, reitero, de oficio político y su falta de respeto por el Estado de Derecho, estimado Iván. Mire, don Julio, lo que estaba diciendo en esta presentación hace rato de esta sesión extraordinaria, Dante Delgado,
es que para el 20 de enero tendría que haber un candidato, en este caso todavía la figura del precandidato, desperdiciando oro molido, que son estos días para tener, pero queda claro que se buscó en una bolsa y se buscó en la otra y no había nada. Ahí se quemaron algunos petardos, como la presencia de Patricia Mercado, ahí oreándose un poquito en el escenario, que no era para nada la elegible, y otras personalidades que pues fueron a hacer como que el caldo a esta situación que nada arrojó. Ahora, finalmente, yo le quiero preguntar, como lo decimos los mexicanos, ¿fue chamaqueado Samuel García o demostró su ingenuidad, o yo diría, hasta su propia ignorancia? Porque desoír y no entender procedimientos como la separación de poderes y la situación que él mismo provocó, porque le dieron la licencia, y en tal caso tendría que regresar hasta que la misma se terminara, no como el capricho y el berrinche que lo vimos hacer. Totalmente de acuerdo contigo, Iván. Efectivamente, como lo refiere este señor, Samuel García tendría que haber sido, obviamente, respetuoso de la temporalidad de la licencia que había aprobado, reitero, aprobado el Congreso del Estado. Tendría que haber notificado a través de los canales institucionales, tendría que haber sido respetuoso de las condiciones, de las formas y sobre todo de los límites que establece la propia Constitución del Estado de Nuevo León. Sin embargo, el señor es un berrinchudo, es un muchachito caprichoso que se siente arropado por el titular del Ejecutivo Federal, que se siente arropado, evidentemente, por este manto de impunidad, y por eso se atreve a cometer tanto abuso. Pero también te voy a decir algo, estimado Iván, es terrible ver cómo esta clase política, la nueva generación de políticos, salieron peores que los viejos, la verdad. Al menos los viejos sabían gobernar, al menos los viejos daban resultados, al menos los viejos no hacían tanto espectáculo ni tanto berrinche, al menos tenían más nivel, más clase. Hasta para hacer cosas malas las hacían bien. Este muchachito pendenciero, este sujeto, este personaje que es la vergüenza de, yo diría, un buen número de pues mexicanos y mexicanas, creyeron que este señor podría ser una esperanza seria, una propuesta joven, un rostro, el nuevo rostro de la democracia, pues ha sacado el cobre, ha dado muestra de lo que verdaderamente es y lo que verdaderamente le interesa. Qué misterioso, qué temor podría tener, qué cadáveres podría tener ocultos en los cuartos en Palacio de Gobierno, qué pecados podría tener ocultos en los cajones de los escritorios de Palacio de Gobierno que no permitió dejar en manos del enemigo la plaza, porque, permíteme decirlo, Iván, amable auditorio, muy probablemente le estarían integrando una carpeta de investigación o varias carpetas de investigación y se le caería incluso la posible candidatura porque podría estar sujeto a una investigación o incluso a una posible detención, consecuencia de diversos actos de corrupción. Pero como eso, ni tú ni yo, ni nuestro amable auditorio lo vamos a saber porque, bueno, ya llegaron al acuerdo de impunidad y con ese manto de inmunidad, pues gozarán ahora algunos, y reitero, algunos personajes de la vida pública y política en Nuevo León. Y claro, el señor Samuel García seguirá gestionando y seguirá administrando y seguirá endeudando al pueblo de Nuevo León desde las redes sociales, desde el TikTok o desde el Twitter, seguirá gestionando a este gran estado de la República Mexicana. Pero mientras tanto, el mensaje de incertidumbre, el mensaje de desconfianza hacia el capital ya se dio. Y la desconfianza ciudadana es una realidad, estimado Iván, y la verdad es que la gente se siente profundamente decepcionada. Que no va a quedar sin consecuencias, eso sí estoy seguro, doctor. Totalmente de acuerdo, estimado Iván. La verdad es que habrá consecuencias electorales, seguramente habrá un daño colateral fuerte hacia la intención de voto y hasta la preferencia hacia el movimiento ciudadano, porque él no es solo Samuel García, es el movimiento ciudadano. Y esto es algo importante. Quiero decirte que en la capital de la República Mexicana algunos líderes del MC ya se están incorporando a las filas del Frente Amplio por México, esta alianza PRI-PAN-PRD. Y bueno, pues eso da muestra precisamente del desencanto, de la decepción, del liderazgo ciudadano, de los verdaderos actores políticos, que son estos verdaderos líderes ciudadanos que están decepcionados de las prácticas, reitero, misteriosas, inconfesables de su líder nacional, Dante Delgado, que es un expriista, digámoslo con toda claridad, es un expriista de la vieja guardia que hace política muy al estilo de la vieja guardia, igual que Andrés Manuel López Obrador, otro expriista que también hace política de ese mismo estilo. Así es que no hay nada nuevo debajo de la mesa, no van a sacar al conejo, el que traía la varita mágica o se venía a disfrazar de mago
pues ya lo desencantaron. Ahora habrá que ver qué estrategia lanza Xochitl para poder rescatar esta diferencia de puntaje que tiene frente a esta líder Claudia Sheinbaum de Morena, que está reuniéndose con sectores empresariales, con sectores políticos, con líderes sociales. Yo veo muy tibia y veo muy despacio la estrategia del Frente Amplio. No sé qué opinas, mi estimado Iván. Sí, lento y también como esperando a ver cómo funciona, porque le pasaron por un lado las aspiraciones de Samuel García muy rápido, un crecimiento exponencial, y pues ella sigue estando así como incorporando a algunos en sus filas de trabajo, pero la verdad con mucho más punch que nos queda de ver a quienes estamos observando esta contienda electoral. Claudia ya empezó a adoptar a expriistas y a expanistas, ¿eh? El exgobernador de Chihuahua, al de Oaxaca. Oye, la verdad es que no sé si nos está encantando, o sea, el canto de las sirenas ya nos empezó a encantar, ¿eh? Ojo, ya empezó a presentar su gabinete o su equipo de transición o su equipo de diálogo con los sectores, ¿eh? Y yo no veo, con todo respeto, no veo a Xochitl Gálvez haciendo absolutamente nada más que lavándose las manos de todos los escándalos que se generan semana con semana. Hace 2 semanas o semana y media el escándalo de esta Sandra Cuevas y del alcalde de Coajimalpa, las renuncias, aplicaron el clásico, pues sí me voy, después siempre ya no me voy, bueno, mejor me quedo, la clásica Marceliña. Por cierto, Marcelito, allá anda el sinvergüenza, sin dignidad, sin honor, otra verdadera vergüenza para la política mexicana, estimado Iván. Marcelo Ebrard, otra verdadera vergüenza, lamentablemente. Pues tenemos para dar y repartir en horario estelar las telenovelas de este país en lo que a política se refiere, pero hay temas en la lista, doctor. Le agradezco mucho, como siempre, el análisis preciso y profundo acerca de este contexto. Iván, como siempre es un placer saludarte, a ti, a tu importante auditorio, a tu gran equipo de colaboradores. Permíteme dar un fuerte abrazo a nuestro amigo Enrique Muñoz. Excelente inicio de semana. Gracias, doctor. El doctor Julio Jiménez aquí con nosotros, muchas gracias, muy buenas noches. Nosotros vamos a seguir ahora que son las 7 de la noche.